Muy buenas tardes a todos. Previamente vamos a solicitarles que apaguen todos sus celulares, por favor, antes de dar inicio a la actividad. Gracias. Aquí. Señora Ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Rosa María Malle Ducón, señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Cristian Lecer-Oreiby, señores ministros y fiscal de esta Corte de Apelaciones de La Serena, señores relatores y secretario de esta Corte, señor secretario regional ministerial, don Carlos Galleguillos Carvajal, señor contralor regional, don Eduardo Díaz Araya, señor procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de La Serena, don Carlos Vega Araya, señor defensor regional, don Alejandro Villado Valle, señores jueces, secretarios, administradores de esta jurisdicción, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Con el objeto de dar a conocer los aspectos más destacados del Código Iberoamericano de Ética Judicial, el Poder Judicial ha realizado hoy esta actividad en la Corte de Apelaciones de La Serena. En esta oportunidad contaremos con la exposición del presidente de esta Corte, don Cristian Lecer-Oreiby, el magistrado del primer juzgado de letras de Coquimbo, don Jorge Garbizo Vera, y el académico de la Universidad Católica del Norte, don Cristian Rojas Calderón. A continuación, pasará a dirigirse a ustedes la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, doña Rosa María Malle Ducón. Quiero, en primer término, agradecer la presencia de todos ustedes en esta nueva jornada que tiene por objeto la difusión del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y en particular quiero agradecer a la Corte de Apelaciones de La Serena, dirigida por su presidente, y a todas las autoridades por la colaboración que han prestado a esta iniciativa. En este encuentro es particularmente importante porque todos sabemos que la exigencia de pautas de conducta es lo primero que se nos viene a la mente cuando nos dicen, mire, vamos a establecer un código de ética judicial. El establecimiento de pautas de conducta, desde luego, es algo poco amigable en una sociedad que es cada día más abierta y que cada día parece ser más tolerante. A esto se suma la legítima preocupación de los jueces de no ver afectada su independencia con este tipo de reglas. Pero yo quiero decir de antemano que el Código Iberoamericano deja muy en claro que no pretende afectar la independencia de los jueces. Frente a este problema que se nos presenta al abordar el Código Iberoamericano, debemos despejar toda duda que en realidad se trata de establecer principios generales, normas de conducta y fortalecer algunas virtudes como la tolerancia o la prudencia para que los jueces estén preparados a la hora de tener que resolver muchos problemas que se les van a presentar en su vida judicial. El fortalecimiento de la ética es una preocupación de todos los poderes judiciales iberoamericanos, porque es una virtud que va impregnada en toda la actividad judicial. Nosotros no podemos, sabemos que no hay ningún ordenamiento jurídico que nos responda a principios éticos, y que en los mismos procesos en los cuales nosotros tenemos que intervenir está presente la buena fe y los conceptos éticos también, de manera que el juez, al resolver, también va a tener que estar preparado para abordar la temática desde un punto de vista valórico muy afianzado en deberes éticos. En esa perspectiva, entonces, quiero explicar que
el artículo 55 del Código de Ética parece ser la regla fundamental al establecer el principio de responsabilidad, que es el que impregna el Código de Ética Judicial. En el sentido de que el juez debe ser consciente que en el ejercicio de su función jurisdiccional a veces se van a exigir, o las más de las veces se van a exigir requisitos que no rigen para el resto de los ciudadanos. Eso genera a veces alguna molestia, porque dice, bueno, ¿por qué yo tengo que ajustarme a una reglamentación más exigente que la que rige para todos los ciudadanos? Pero es la manera en que debemos abordar el tema, porque debemos obtener una confianza de la comunidad. La comunidad tiene que estar tranquila y confiar en sus jueces. Los jueces normalmente decimos, mire, yo prefiero estar, yo lo único que espero es dormir tranquilo, ¿cierto? Pero en realidad esto va más allá. Nosotros queremos que la comunidad duerma tranquila, que sepa que sus jueces son probos y están dedicados a administrar justicia de la mejor manera posible. Por eso no se trata de confundir, y yo los invito a no confundir lo que son las disposiciones de tipo disciplinario, porque las normas, las exigencias que impone, por ejemplo, el Código Orgánico de Tribunales, son las exigencias mínimas que se requieren para ejercer las labores jurisdiccionales y para que los demás personas que intervienen en la administración de justicia, todos los funcionarios, todos los actores también demuestren esa perfección. Se trata de obtener un nivel de excelencia y no el mínimo que es exigible para no merecer una sanción. En realidad no se trata de imponer reglas que van a merecer sanción, sino de buscar ciertos comportamientos que merezcan tal vez un premio. Por eso la Comisión Iberoamericana de Ética ha instituido algunos premios, uno que se llama Premio al Mérito Judicial, al que puede cualquiera de nosotros postular a algún otro colega que considere que cumple las condiciones. No hay necesidad de ser una persona extraordinaria, solamente un buen juez. Cuando nosotros, sobre todo en lugares apartados, hemos visto buenos jueces, personas que dedican su vida a esta tarea de administrar justicia, pueden postular a este premio al mérito judicial. Y también hay un premio de monografía para todos aquellos que tengan interés en escribir sobre algunos temas que año a año se convoca y se ve diferentes temas que incluso están relacionados con el trabajo que hacemos diariamente. Pero cómo está impregnada la ética, por ejemplo, en el razonamiento judicial o en la interpretación jurídica. De manera que son temas bastante interesantes que podríamos abordar, y eso es lo que queremos en el fondo. No queremos buscar sanciones, como le digo, sino que solamente queremos buscar una conducta de excelencia. Entonces, espero que en esta jornada tengamos la oportunidad, como vamos a tener la oportunidad de escuchar las interesantes exposiciones que vienen a continuación, pueda servir esto como un estímulo para detenernos un momento en el camino y empezar a abordar también esta temática. Espero que tengamos mucha suerte. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de la señora ministra y dejamos a continuación al señor presidente de la Corte de Apelaciones, don Cristian Lesser Brady, quien dictará la exposición denominada Principio de Ética Judicial en la Legislación Chilena.
Buenas tardes a todas y a todos. Hago mío los vocativos expuestos por Paola, quien está cumpliendo la función de maestro de ceremonia. Como presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, agradezco vuestra presencia, como también agradezco a la Corte Suprema habernos considerado como una de las Cortes de Apelaciones del país que este año va a difundir el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Inmediatamente, y a objeto de limitar las expectativas que pudieran existir en relación a esta exposición, el título ya dice de qué se va a tratar. Deseo señalar solo que será una breve revisión de los principios contenidos en el Código Iberoamericano y visualizar en nuestra legislación o en el actuar de la Corte Suprema cómo aquellos principios los podemos encontrar. A modo introductorio, es posible decir que etimológicamente hablando, el término ética deriva del griego ethos, que significa costumbre. Y en latín, la palabra mos tiene el mismo significado, costumbre. A su vez, esta última, en su plural, mores, que en equivalente al griego es ethos, nos permite observar que se derivan de ellos los términos moral y moralidad, razón por la cual se dice de la ética que es la filosofía moral. Pero hemos de hacer un distingo entre estos dos términos. Entenderemos por moral al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social que determinará el obrar, es decir, que lo orienta acerca del bien o del mal, de lo correcto o de lo incorrecto de una acción o de acciones. Y por ética, la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. La conducta humana es su objeto de estudio y en particular el vínculo de ésta con el bien. Por lo anterior es que podemos afirmar que ética es el estudio de las costumbres humanas y más precisamente en la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en cuanto relacionados con el fin último del hombre, que es el bien individual y común. Estos actos humanos a estudiar han de ser voluntarios y libres, y por ello ha de responder y ha de orientarse siempre a su fin último, el bien. De tal manera que el acto, al ser voluntario, ha de ser ejecutado con razonamiento y con el imperio de la voluntad, y es así que empiezan a conjugarse en cada acto humano el objeto, el fin y las circunstancias, las cuales son las que determinan si un acto es bueno o malo, es decir, la cualidad de ese acto. Siendo el acto bueno aquel que procede de la integridad de todos los elementos de la acción, y malo el que adolece o contiene un elemento defectuoso. Entrando ya en el ámbito que nos compete, debemos considerar que el Estado ha de procurar el bien común, y esto lo busca mediante sus tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos, a su vez, persigue este bien común y lo realiza a través de los actos de sus integrantes, quienes concretizan sus funciones en los actos cotidianos de su respectiva labor. Por lo anterior, el funcionario público, cualquiera sea su denominación, destino, función, rango, es un servidor del Estado y así debe tener en consideración que cada acto que realiza ha de procurar el fin de éste, razón por la cual es de vital importancia que la probidad e integridad funcionaria sea garante de sus acciones, para que prevalezca el bien del Estado por sobre los intereses personales en la búsqueda del bienestar general, que es el fin principal de la organización denominada Estado. Por ello, los actos que no son orientados por los fines del Estado, es decir, aquellos que no se condicen con los objetivos de su búsqueda del bien común, se desvían de dicho fin y, atendido su origen estatal, afectan a un sinnúmero de ciudadanos. De tal forma que la importancia y trascendencia de cada uno de esos actos
hace necesario que quien asuma un cargo público sea y esté consciente que tiene una responsabilidad superior a cualquier otro trabajador. Más aún, ha de ser considerado un honor y una distinción que le otorga la sociedad, pues en el escogido para desempeñar un cargo público pone su confianza en la sociedad de que lo ejercerá en la orientación de los fines del Estado, y por ello de dicha persona se espera un proceder que se condiga con dicha confianza. Sobre el punto, y ya en el ámbito judicial, la expresión de motivos del Código Iberoamericano de Ética Judicial señala: el poder que se confiere a cada juez trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados. La aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de una sociedad mandante, se comprende que el juez no solo debe preocuparse por ser, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por parecer, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial. Esto se entiende así, ya que el peso de las decisiones y actos del juzgador tienen su base en el servir al otro y procurar el bienestar. Teniendo en consideración lo anterior, en el ámbito jurídico surge la ética judicial, la cual tiene por objeto el acto humano de las personas que ejercen y administran justicia en cada una de las sociedades. Y es así como nace el Código Iberoamericano de Ética Judicial, tras un esfuerzo mancomunado de juristas de diversas nacionalidades, el cual establece diversos principios básicos, a saber, independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, cortesía, integridad, transparencia y secreto profesional. Es correcto en este momento traer a colación las siguientes palabras de Sócrates, filósofo griego. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Esto nos lleva a entender que los principios plasmados en el Código Iberoamericano no son nuevos ni originales en nuestra actividad, sino que por el contrario son características o virtudes que de manera permanente se exigen en quienes administran justicia. En forma breve, a continuación haré una referencia a los principios antes mencionados y lo ligaré con lo que es nuestra legislación y el actuar de la Corte Suprema respecto de alguno de ellos. Independencia, en cuanto que la decisión del juez no se afecte por la influencia de factores ajenos a los hechos del caso y al derecho mismo. Diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico establecen y salvaguardan este principio. Ya en la Carta Fundamental, artículos 6 y 7, en los cuales se sostiene el principio de juridicidad, este delimita el actuar de los órganos del Estado. Y el inciso primero del artículo 76 de la Constitución señala que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. El artículo primero del Código Orgánico de Tribunales repite la exclusividad en el conocimiento de las causas civiles y criminales que la Constitución entrega a los tribunales de justicia. Pero su artículo 12 señala: el Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. También hay distintas normas en el Código Orgánico, que es el Estatuto Orgánico de los Jueces, que dicen relación con este principio de independencia. Hay una norma que
establece, por ejemplo, la prescindencia política de los jueces, numerales 2 y 3 del artículo 323 de dicho código. Principio de imparcialidad, para mantener siempre la objetividad y basando la decisión en el fundamento de los hechos que se juzgan, cimentándose en que todos deben ser juzgados por igual, sin favoritismos ni prejuicios. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa, dijo Epícteto de Frigia, filósofo grecolatino. Este principio de ética judicial dice relación con la garantía de igualdad y busca asegurar a todas las partes que el juzgador sea neutral. Es una garantía fundamental contemplada en el catálogo de derechos del artículo 19 de nuestra Constitución, cuyo numeral 2 señala que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Garantía que es un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico y por ella se reconoce a todos los ciudadanos la misma capacidad para el ejercicio de derechos. La igualdad ante la ley supone que la justicia no prejuzga y requiere del órgano jurisdiccional el mismo trato para los casos con iguales supuestos. A su vez, la imparcialidad del sentenciador se asegura a las partes con las denominadas causales de inhabilidad contenidas en general en el Código Orgánico de Tribunales, en el título de la implicancia y recusación de los jueces y de los abogados integrantes, cuyo primer artículo, el artículo 194, expresa: los jueces pueden perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia o por recusación declaradas, en caso necesario, en virtud de causas legales. Para en los artículos siguientes, precisar dichas causales de inhabilidad y en el Código de Enjuiciamiento Civil establecer el procedimiento para su declaración. Este principio también se cuida con las causales de nulidad formal del recurso de casación en la forma, básicamente en la causal segunda del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que establece como causal de casación en la forma en el haber sido dictada la sentencia por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. En materia penal, los artículos 75 y 76 del Código Procesal Penal establece las causales de inhabilidad de los jueces de garantía y de juicio oral en lo penal. Por último, el Acta 262/2007, autoacordado sobre principios de ética judicial, en su motivo 9 bis, establece la prohibición de recibir estímulos pecuniarios, en cuanto prohíbe a los jueces y demás funcionarios judiciales la recepción de estímulos de carácter pecuniario que excedan lo simbólico por el ejercicio de sus labores, ya que ello, aparte de crear un ambiente público desfavorable a la función judicial en general, afecta seriamente la independencia e imparcialidad de esos funcionarios. En cuanto a la sujeción del juez a los hechos de la causa para sentenciar, cabe traer a colación lo que dispone el artículo 160 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es el sustento básico de esta obligación, y señala que las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. Se resguarda y controla esta obligación con la causal de casación en la forma, denominada simplemente de ultra petita, es decir, cuando el tribunal otorga más allá de lo pedido por las partes o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Motivación. Este principio se refiere a expresar en forma clara y ordenada los fundamentos de las decisiones del tribunal, lo que sirve para el control del poder entregado al juez, y sobre este principio luego nos hablará quien nos acompaña en la testera, el doctor en Derecho, don Cristian Rojas Calderón. Sin embargo, someramente quiero decir y traer a colación las normas que
imponen al juez la obligación de consignar en la sentencia las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, así como también la enunciación de las leyes y, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia. Norma que existe en el Código de Procedimiento Civil, en la Ley de Tribunales de Familia, en el Código del Trabajo. Sin embargo, la manifestación más explícita que contiene nuestro ordenamiento jurídico respecto de esta obligación está en el artículo 36 del Código Procesal Penal y señala que será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación. En este punto deseo hacer especial mención a un esfuerzo del Poder Judicial de Chile realizado al alero del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional BIT 2 y que merece ser nombrado. Me refiero al glosario de términos legales, generado dentro del programa de clarificación y simplificación del lenguaje judicial, el cual materializa el mandato del artículo 27 del Código Iberoamericano en cuanto señala este artículo. Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. Con esto, lo que se busca es acercar el quehacer judicial a la comunidad. Conocimiento y capacitación. Ambas son condiciones necesarias para una buena labor. Así, la formación constante es una exigencia para procurar una mejor calidad en la administración de justicia. Sobre el punto de la exposición de motivos del Código dice: de ese modo, si un código reclama capacitación, es necesario que se le brinde a sus destinatarios los medios para acceder a la misma. Si estos no existieran, sería difícil exigir responsabilidad por eventuales incumplimientos. La capacitación institucional y obligatoria de los miembros del Poder Judicial está a cargo de la Academia Judicial, órgano, corporación de derecho público, creada en 1994 y sometida a la supervigilancia de la Corte Suprema. Adicional a la Academia Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile cuenta con el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, Fundación de Derecho Privado sin fines de lucro, cuyo objeto o afán es precisamente fomentar la formación constante de los integrantes de él. Asimismo, hay políticas que el Poder Judicial ha llevado a cabo, básicamente lo que se denomina la autocapacitación o capacitación interna, y así, a lo menos en los años 2012 a 2015, dentro del foco de personas de la meta eficiencia institucional de las metas del Poder Judicial, se contemplaron estas como una forma o como una meta a cumplir. Respecto de esto también podemos encontrar en otra acta de la Corte Suprema, la acta 110-2014, que dice relación con el protocolo que fija condiciones y requisitos básicos para el otorgamiento de comisiones de servicio, una referencia a las comisiones académicas, y es el compromiso de socialización que tiene todo integrante del Poder Judicial a quien se le concede una comisión de servicio de índole académica, de difundir y resocializar sus conocimientos, ya sea en su misma unidad judicial o en alguna otra. Principios de justicia y equidad. Principios básicos si se considera que el objetivo es la administración de justicia mediante el derecho, teniendo como fundamento la evaluación ecuánime de las circunstancias de cada caso, siendo relevante en aquellos supuestos en que el juez tiene un ámbito de discrecionalidad para su actuar. Unido a estos principios se encuentra la prudencia, a saber que los actos de los jueces sean el fruto de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado todos los argumentos y hechos disponibles en el marco del derecho.
El ejercicio de la función judicial no debe obviamente ser arbitrario, pero en ocasiones es inevitable que el juez ejerza un poder discrecional. Esa discrecionalidad judicial implica innegables riesgos que no pueden solventarse simplemente con regulaciones jurídicas, sino que requieren el concurso de la ética. Así nos dice la exposición de motivos del Código Iberoamericano. Una clara oportunidad para concretizar, para materializar estos tres principios, le entrega la ley a los jueces en la denominada conciliación que contempla el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto implica que el juez llame a las partes a conciliación y les proponga personalmente bases de arreglo, obrando el juez como amigable componedor. Esta misma obligación de llamar a conciliación se encuentra en materia laboral y en materia de familia en la audiencia preparatoria, e implica un esfuerzo del juez precisamente de buscar una solución colaborativa antes de preferir la resolución del caso a través del juicio. La equidad natural es tanto un elemento de interpretación de la ley, sabemos todos que el artículo 24 del Código Civil así lo señala, como un sustento de las sentencias. La enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo es un requerimiento tanto en materia civil como del trabajo. Cortesía. Es esencial para las buenas relaciones entre todos los involucrados. El valor de respeto facilita el buen fluir de la convivencia y el logro de soluciones colaborativas. De este principio en concreto nos hablará más adelante el magistrado don Jorge Vera Garbizo. Integridad. Se refiere a una cosa que posee todas sus partes intactas, o dicho de una persona, hace referencia a un individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. Estas cualidades han de expresarse en todos los ámbitos y ha de ser de una mayor exigencia para los jueces, ya que esto genera la confianza de la sociedad. Vinculado a este se encuentra otro principio, la honestidad profesional, entendida como el ser capaz de no ser cuestionado por un aprovechamiento irregular y o personal. Acá podemos mencionar unos principios rectores del actuar de la administración pública, en términos generales, consagrado constitucionalmente con la modificación del año 2005 en el artículo 8, que dice: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Un instrumento de control de este principio lo encontramos en el artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, en que se faculta a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones para hacer uso de las facultades disciplinarias en los supuestos de hechos que dicho artículo señala. El principio de transparencia en cuanto a la entrega de información clara, útil, pertinente y fiable, sin infringir el derecho, permitiendo la publicidad de todos los actos de su gestión, lo que genera obviamente confianza en el actuar del sistema judicial. El año 2005 esta característica fue elevada a principio o base del actuar de y en la administración del Estado, al incorporarse en la Constitución Política de la República el actual artículo 8, que en su inciso segundo dice: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan, siendo la reserva o secreto la excepción y requiere de una ley de quórum calificado para establecerla. Con posterioridad, en abril del año 2009, entró en vigencia la Ley 20.285 sobre acceso a información pública. Esta ley respecto a los tribunales que forman parte del Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se da cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa, poniendo a disposición permanente del público los antecedentes señalados en el artículo 7 de dicha ley y las sentencias que el artículo 8 de la misma señala.
en nuestro ámbito interno, Poder Judicial, con el fin de promover la transparencia, facilitando el acceso a la información que genera el Poder Judicial, el año 2008, el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema aprobó un auto acordado, Acta 253/2008, creando la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información del Poder Judicial, que tiene por objeto promover la transparencia dentro de este poder del Estado, hacer efectivo el cumplimiento de las normas relativas a la Ley 20.285, el Código Orgánico de Tribunales y los acuerdos de la Corte Suprema, y obtener que la información que poseen o generen los tribunales de justicia sea lo más accesible para las personas y en especial para los usuarios del Poder Judicial. Además, entre otras cosas, a esta comisión le compete conocer de los reclamos que puedan presentarse respecto de las infracciones a las normas sobre transparencia y acceso a la información del Poder Judicial y proponer al Pleno las medidas necesarias para ir mejorando en este ámbito. Ya en el ámbito directamente del Poder Judicial, el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales dice desde hace mucho tiempo que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones que expresamente establecidas por la ley. En la actualidad, esta restricción a la publicidad de los actos de los tribunales son excepcionales y se justifican por razón de protección de un interés o de un bien superior al de transparencia o publicidad, por ejemplo, en materia de jurisdicción familiar o penal. Sin embargo, salvo situaciones concretas, como los procedimientos relativos a la adopción de menores, el legislador entrega a los jueces la decisión sobre el tema, la que generalmente se adopta previo debate de las partes. Secreto profesional. Hemos de entenderlo como el celo con que se ha de resguardar los datos y derechos de las partes en cuanto al uso de la información conocida en el desempeño de las funciones. El motivo 9 del Acta 262/2007 de la Corte Suprema dispone: reserva. Los jueces y demás funcionarios judiciales deben mantener absoluta reserva sobre todos los asuntos que así lo exijan y de los que tomen conocimiento, absteniéndose de darlos a conocer, emitir opiniones en público o privadas a su respecto, permitir que sean conocidos por otras personas, ni utilizar la información que posean en razón de sus funciones en beneficio propio o ajeno. Respecto del secreto profesional, podemos traer a colación también las normas sobre los acuerdos en tribunales colegiados que se contienen en el Código Orgánico de Tribunales, toda vez que aquellos son reservados o privados, y en materia penal existe una norma similar respecto de la deliberación de los tribunales de juicio oral en lo penal. Diligencia. Se ha de entender esta como la procuración de que los juicios sean resueltos en un plazo prudencial. Jean de Le Bruyère, escritor y moralista francés del siglo XVII, dijo que una cualidad de la justicia es hacerla pronta y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Esta es una garantía componente del debido proceso legal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8.1 dispone: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ya en el ámbito penal, el artículo 9, número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 40.2.b.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño hacen una réplica de aquella necesidad de una pronta administración de justicia. En nuestro ordenamiento interno no tenemos una norma tan clara, sin embargo,
el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en su inciso primero, dice: una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio nacional. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico, de manera, podríamos decir, indirecta, contiene el principio de una justicia pronta y obliga también a evitar las dilaciones indebidas en la tramitación de un proceso. Hay distintos instrumentos que entrega nuestro legislador que, mirado desde la perspectiva ya señalada, es decir, evitar dilaciones indebidas, uno puede entender que materializan este principio. Por ejemplo, las facultades para actuar de oficio, que se entrega básicamente a los jueces de familia y los jueces del trabajo. La posibilidad de sancionar o de evitar actuaciones dilatorias. Está el instrumento de las costas en materia penal, familia y laboral. En la audiencia preparatoria se puede excluir la prueba manifiestamente impertinente, las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios y las que producirían efectos puramente dilatorios. También existe otro instrumento entregado por el legislador a los tribunales para una pronta administración de justicia, y es el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales. En cuanto hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de un tribunal, o cuando el mejor servicio judicial lo exigiere, un tribunal unipersonal puede ser transformado transitoriamente en un tribunal bicéfalo, asumiendo como juez suplente el secretario de dicho tribunal. Asimismo, una interpretación de las normas legales nacionales a la luz de este principio lleva hoy, por ejemplo, a dar al tenor imperativo de los artículos 318 y 432 del Código de Procedimiento Civil una nueva interpretación compatible con el respeto de este principio, y lleva a los jueces a proceder de oficio, a recibir la causa de prueba o a citar o oír sentencia cuando se dan los supuestos fácticos para ello. Bien, con lo expuesto solo quise hacer una pequeña revisión del actuar de la Corte Suprema, de nuestra normativa nacional, para verificar y mostrar que los principios contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se encuentran presentes en nuestra legislación de manera directa o encubierta en instituciones que, con una mirada o lectura desde los principios reseñados, los que han de ser rectores que sustenten el actuar diario de todos los que desempeñan la administración de justicia, nos permitiría lograr un servicio judicial de excelencia. Quiero terminar citando a un líder americano: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasaremos a una ronda de preguntas respecto de la exposición del ministro, por si alguien está interesado en hacer alguna consulta. Son todos tímidos. No hay preguntas. Bueno, entonces damos las gracias al ministro por su presentación y los invitamos a un coffee pase para aquí mismo en la